Miren, el ejercicio, jóvenes, el ejercicio de la calculadora de matrices se puede decir que ya se terminó, porque lo que nos habían pedido era que tuviera estas operaciones: suma, resta, multiplicación y multiplicación. Ya los tiene todos. Da para mucho este ejercicio, pero pues no hay tiempo de hacer más cosas. Entonces, lo que sí vamos a agregarle es otra operación que no viene dentro de lo que nos pidieron, pero que pues no es muy complicado hacerlo, no es muy tardado. Así es que vamos a agregarle un método para obtener la matriz transpuesta de una matriz. ¿Alguien se acuerda, sabe, qué es una matriz transpuesta? ¿Idea? ¿Ni idea? ¿Qué viene siendo una matriz transpuesta? Bueno, mire, voy a poner aquí un ejemplo. Que cambian los renglones y las columnas, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo. Aquí, ¿de qué tamaño es esta matriz? A ver si cuenten los renglones y las columnas. ¿De qué tamaño es esa matriz? De 7 por 3. ¿Sí? Y entonces la transpuesta, que se denota de esta manera con una T como superíndice, ¿cómo quedaría? ¿De qué tamaño queda? De 3 por 7. O sea, se invierten las dimensiones, ¿sí? Y obviamente también los elementos. Lo que aquí ocupa la primera columna, acá lo ocupa el primer renglón. O sea, aquí esta columna es igual que el primer renglón, la segunda columna es igual que el segundo renglón. O si lo queremos ver por renglones, el primer renglón es la primera columna de acá. Esa es la matriz transpuesta. Entonces, a diferencia de la suma, la multiplicación de matrices y la resta, en donde se utilizaban tres objetos de la clase matriz. Por ejemplo, para sumar, necesitamos o se involucran tres objetos de la clase matriz. Las dos matrices que se suman y el resultado. En la resta también, en la multiplicación de matrices. En cambio, para la matriz transpuesta, solo necesito una matriz, que es la que se va a transponer, y el resultado. Así es que solo involucra dos objetos de la clase matriz. Vamos a agregar por aquí, en la clase, voy a abrir el proyecto. En la clase matriz vamos a agregar precisamente un método que me va a calcular la transpuesta de la matriz actual, que es dis. Ok, entonces entro a la clase matriz y vamos a agregar un método aquí, un método, ¿verdad? La transpuesta de una matriz, pues es otra matriz, aquí lo estamos viendo. Entonces, digamos que la aplicación, no sé qué nombre tenga la referencia de la matriz que se va a transponer, pero dentro del método, el que manda a llamar ese método precisamente lo vamos a reconocer como dis, dentro del método. Este va a ser dis, y entonces ahí no necesito otra matriz para hacer la operación. Con el mismo dis vamos a obtener su transpuesta, y le vamos a llamar resultante. Estas son las dos matrices que se van que se van a utilizar en el método transpuesta. No necesito una tercera matriz. Bueno, entonces, vamos aquí al código. Public me va a regresar una matriz y le vamos a llamar al método así, transpuesta. Y no va a recibir ninguna otra matriz, porque no, el cálculo lo va a hacer sobre la misma matriz dis. Bueno, vamos a escribir eso. Este método involucra dos objetos de la clase matriz. El primer objeto es el que manda a llamar el método, que siempre sabemos que lo reconocemos como dis. Y el segundo objeto es el que resulta
de transponer dis, que lo vamos a llamar resultante, como lo hemos hecho en todas las operaciones. Resultante, ¿sí? Luego, dis es quien va a mandar llamar el método, ¿sí? En la aplicación no se va a llamar dis, se va a llamar con otra referencia. Pero cuando lo manda a llamar, esa referencia, como se llame, se va a convertir en dis dentro del método. Y entonces, la resultante, ¿cómo vamos a obtener las dimensiones de la resultante? Pues van a ser las invertidas de la primera y segunda dimensión de dis. Ok, vamos a crear la matriz resultante. Sería matriz resultante es igual. Nuestra clase matriz tiene tres constructores, ahí los estamos viendo. El de default, que me crea una matriz de 1 por 1. El segundo que aparece ahí recibe como parámetro un arreglo bidimensional. Y el que vamos a usar es el tercero, que dice que yo le pase cuántos renglones y cuántas columnas va a tener. Bueno, entonces es el que vamos a usar, el tercero. La matriz resultante va a tener el número de renglones igual que las columnas de dis. Entonces yo le voy a poner get número de columnas. Le puedo poner dis.get número de columnas. Y ahora las columnas las voy a tomar de los renglones de dis. Get número de renglones. Y ya tenemos nuestra matriz resultante. Y esa matriz resultante, pues es la que vamos a regresar. Aquí me marca error porque no hemos regresado nada. Vamos a regresar. Ahora, si lo dejo tal y como está ahí, la matriz resultante, ¿qué datos trae? No trae ningún dato, trae puros ceros. Lo que nos falta es copiar los datos de dis a la resultante, pero pues volteados, ¿verdad? Bueno, ahorita, nada más para verificar que nuestra matriz sí invirtió las dimensiones, vamos a probarlo desde la aplicación. Me voy a ir aquí a la aplicación y voy a agregar un botón. ¿Sí? Un botón. Es más, de aquí lo voy a duplicar. Y aquí va a decir transpuesta de A. ¿A quién se refiere? ¿A cuál A se refiere? Pues a esta matriz. Vamos a trabajar sobre esta matriz. Los datos que tenga los vamos a transponer. Es como si volteáramos la matriz realmente. Como si la volteáramos 90 grados. Bueno, entonces, este botón se va a llamar JBoot transpuesta. Y bueno, ¿qué va a hacer este botón? Va a crear una matriz con los datos del primer JTable y ese objeto va a mandar llamar su método transpuesta, le va a regresar la matriz pero ya transpuesta y la vamos a mostrar aquí en C, como lo hemos hecho en todas las operaciones. Así es que me voy aquí al evento del botón y vamos a crear la matriz A. Recordemos que el método crear matriz A crea un objeto en la referencia que se llama A y toma los datos del primer JTable. Luego, vamos en la matriz C. ¿Por qué en la matriz C? C es una referencia de una matriz, de un objeto matriz, y ahí siempre ponemos el resultado de la operación porque es lo que se muestra en el tercer JTable, en el JTable C. C va a ser igual a A punto transpuesta. Transpuesta me va a regresar una matriz, que es la transpuesta, en este caso es la transpuesta de A. Y luego ya cuando tengamos eso, pues vamos a mostrar la matriz C. Entonces mandamos llamar el método mostrar matriz C. Es lo único que va a hacer ese botón. Bueno, vamos a verificar es si las dimensiones de la transpuesta ya quedaron bien. Vamos a ver. Voy a crear una matriz cualquiera aquí, que no sea cuadrada porque si no, no se va a notar. De 4 por 7, por ejemplo. Le voy a poner datos y le voy a decir transpuesta. Entonces, fíjense, la matriz A
es de 4 por 7. ¿Cómo quedó su transpuesta? De 7 por 4. Se invirtieron las dimensiones, pero todavía no tiene los datos. Lo que hicimos nosotros en el método matriz, es nada más crear el objeto matriz resultante con dimensiones al revés de dis y luego lo regresamos. Lo que nos falta es copiar los datos de dis a la matriz resultante. Bueno, entonces aquí podríamos tener confusiones en los recorridos de los ciclos, porque dis y resultante están volteados las dimensiones. Pero pues para evitar al máximo esa confusión, yo me voy a ubicar en la matriz resultante. Voy a recorrer los elementos de la matriz resultante con dos ciclos, el primero para los renglones, el segundo para las columnas. Entonces le voy a decir un for. For r igual 0, la r va a llegar hasta resultante punto get su número de renglones. Nos vamos a ir de uno en uno. Y luego la C va a recorrer las columnas de resultante punto get número de columnas. Es un recorrido normal de la matriz, ¿sí? La R corresponde a sus renglones, la C corresponde a sus columnas. Y en esa posición, cada vez que cambie R y C, en las posiciones que se vayan registrando, vamos a poner el elemento tomado de dis, pero con sus subíndices invertidos. Entonces le vamos a decir al resultante, vamos a poner un dato, set valor, me pide 3 parámetros, el valor, en qué renglón y en qué columna de resultante. Y eso está bien. La posición es R del recorrido del ciclo de las R's y la C también. Aquí lo que vamos a cambiar es las posiciones de lo que vamos a leer de dis. Cada elemento de resultante se va a alimentar de un elemento de dis, pero con posiciones invertidas. Entonces aquí le diríamos dis punto o no ponerle dis, get valor, y si lo dejamos así nos va a causar problemas. A no ser que fuera cuadrada, pues no nos vamos a dar cuenta. Pero si no, entonces, pues no coinciden renglones y columnas de dis y de resultante, están invertidos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es invertir. En donde va el renglón le ponemos la columna y en donde va la columna le ponemos el renglón. Aquí me faltó poner C menor, ¿sí? Por eso marqué error. Ya está. Ya con esos dos ciclos recorrimos la matriz resultante y le pusimos a cada elemento de esa matriz un elemento copiado de dis, pero con los subíndices invertidos. Entonces ya está ahí. Ya podemos probar nosotros acá en la aplicación. Me voy a ir a la aplicación, voy a ejecutar. Y ahora sí, bueno, para que se note, vamos a poner poquitos renglones y unas 5 columnas, bueno, unas 8. Voy a poner datos y vamos a hacer la transpuesta. Me debe poner de 8 por 3 y el primer renglón se debe ver en la primera columna. Ahí está. Este es el primer renglón, se ve en la primera columna. El segundo renglón se ve en la segunda columna y el tercer renglón en la tercera columna. Y la dimensión quedó al revés, ¿verdad? De 8 por 3. Aquí, si nosotros lo probamos sobre una matriz cuadrada, pues no se va a notar mucho y aparte nos puede ahí ocultar algunos errores de recorridos de las matrices. Entonces ya está. Igual lo podemos hacer para la B, ya tenemos la transpuesta. Bueno, miren, ya para terminar este ejercicio, vamos a suponer que alguien, se pueden hacer muchas operaciones más, pero pues no, les digo, nunca terminaríamos, bueno, no que nunca, pero nos tardaremos mucho. Pero hay algunas que sí podemos implementar sin mucho problema, sin agregarle mucho código. Fíjense, vamos a suponer, yo tengo esta, a ver, vamos porque yo tengo
esta matriz, la F, y yo quiero obtener esa matriz al cuadrado, ¿cómo sería la matriz al cuadrado? Una matriz al cuadrado. ¿Cuál es el concepto de una variable al cuadrado? Por ejemplo, x cuadrado, ¿cómo es? Es igual que ¿qué? Que x por x, ¿no? Entonces sería la matriz multiplicada por sí misma. Para que esto funcione, la matriz tiene que ser cuadrada. Porque si fuera de otra dimensión, por ejemplo esta, aquí tenemos, si yo quisiera obtener el cuadrado de esta matriz, pues no podría hacerlo, porque al duplicar esta matriz me quedaría también de 7 por 3 y ya no coincidirían las columnas de la primera con los renglones de la segunda, que es el requisito para multiplicar matrices. Entonces, obtener una matriz al cuadrado o al cubo o a cualquier potencia solo aplicaría para matrices cuadradas. Bueno, entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un botón aquí. Creo que lo voy a duplicar de acá. Duplico este botón, nada más que este lo voy a poner de este lado, para que tenga más sentido. ¿Por qué está tan...? A ver, es que no me deja... A ver, ahí así. Este botón lo que va a hacer es copiar. Voy a cambiar el texto. Va a decir copiar a B. La idea de este botón es que se copie el contenido de lo que está aquí y que se lo lleve a la matriz B. Lo podemos hacer a la matriz A, pero ahorita me conviene a la matriz B. Esto es para que nos permitiera, con el resultado de la operación, seguir haciendo más operaciones y tener que capturar todo. Entonces, bueno, le voy a poner aquí como nombre del JBoot, copiar. Copiar a B. ¿Sí? La idea, como les digo, de este botón es que si yo tengo una operación, no sé la que sea, a lo mejor yo tengo esta operación un más y quiero hacer algo con esta matriz, a lo mejor le quiero sumar otra o algo. Entonces, para no capturar todo esto, quiero copiar el resultado a la matriz B. ¿Sí? Va a ser un movimiento entre puros JTable, no tienen que ver la clase matriz. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de este JTable, primero ponerle a la matriz B el mismo tamaño. En los spinner vamos a actualizar este dato tomando los renglones del JTable C. Y lo mismo vamos a hacer con las columnas. Y una vez que ya lo copiamos, que ya actualizamos esas dimensiones, entonces vamos a copiar la información del JTable C al JTable B para poder hacer alguna operación en secuencia. Esto nos va a ayudar a calcular la matriz al cuadrado que decía hace rato. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Este botón, acuérdense que tenemos disponibles en todo el frame, pues los modelos son son atributos del frame, entonces los podemos usar en cualquier evento, en cualquier método. Y también tenemos disponibles como atributos del frame las referencias de las matrices que estamos usando. Entonces los podemos usar en cualquier parte. Bueno, vamos a ver, aquí. Le vamos a decir al JSpin renglones de B. ¿Sí? Le vamos a poner el valor y lo vamos a obtener del JTable C. Lo podemos hacer a través del modelo. Modelo C.getRowCount. Los renglones que tenga el JTable C se los estamos pasando al spinner de B y el spinner a su vez va a activar el evento para poner esos renglones en el JTable B. Entonces actualizamos tanto el spinner como el JTable B. Y lo mismo vamos a hacer con las columnas de B. Vamos a tomar las columnas del modelo B, perdón, del modelo C. Sería set value
Y del modelo C vamos a obtener las columnas. Entonces, ya con esto, por decir, fíjense, vamos a hacer una prueba previa para ver qué sucede con eso, ¿no? Si yo pongo aquí, por ejemplo, 4 por 3, luego aquí 3 por, no sé, por 5, aleatorios. Aquí sí se puede hacer la multiplicación porque coinciden estos dos y el tamaño de la matriz resultante va a ser de 4 por 5. Vamos a hacer la multiplicación. Aquí está de 4 por 5. Entonces, cuando yo presione este botón, esta dimensión se tiene que copiar acá. Miren. Ya aquí me dejó de 4 por 5. Nada más lo que me falta es copiar esta información para acá. Bueno, vamos a hacer eso. Pues vamos a recorrer simultáneamente. Ya en este momento son del mismo tamaño JTable C y JTable B. Vamos a recorrer simultáneamente los renglones de... Vamos a hacerlo a través del modelo B. Get row count. Y vamos a recorrer también las columnas. Bueno, aquí me faltó R menor. Y aquí va a ser por C igual 0, C menor que modelo B punto get column count. Simplemente estamos recorriendo el modelo B, pero porque vamos a pasarle cada elemento que está en el modelo C hacia el modelo B. Entonces le diríamos modelo B punto, queremos poner un valor ahí, set value. Renglón y columna pues sí coincide porque son del mismo tamaño, pero el valor lo vamos a obtener del modelo C. Entonces le diríamos modelo C y ahí vamos a obtener el valor de esa misma posición. Ok, entonces ya tenemos el código para copiar todo lo que está en el modelo C. Vean cómo no intervinieron para nada nuestra clase matriz, no intervino para nada. Ok, vamos a probar. Todo ocurrió entre JTable, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, 5 por 2 y 2 por 4. Vamos a hacer la multiplicación. Me va a quedar de 5 por 4. Y ahora vamos a copiar, esto lo vamos a copiar para acá. Ya lo copió, renglones 5, columna 4, y ya tiene todos los datos igual. ¿Sí? ¿Eso para qué puede servirnos? Pues para tomar el resultado y seguir haciendo una operación con alguna otra matriz y no tener que capturar toda esa información. Y entonces eso nos va a ayudar, por ejemplo, para calcular una matriz al cuadrado. Dijimos que para que funcione la matriz al cuadrado, o la matriz tiene que ser cuadrada, del mismo número de renglones que de columnas. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Me falta un botón de borrar, pero pues eso ya lo pondrán ustedes. Entonces voy a ejecutar nuevamente. Y voy a decir como usuario, a ver, voy a crear una matriz de 5 por 5, pero quiero esa elevada al cuadrado. ¿Qué tendré que hacer yo para elevarla al cuadrado? Pues tendría que poner esta también de 5 por 5 y luego copiarle todo esto, ¿no? Y luego ya multiplicarla. Al multiplicar es una matriz por sí misma, pues es elevada al cuadrado. Bueno, pero yo tendría que volver a generar estos datos igualitos, ya no nuevos, sino aquí, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es esto, miren. Voy a poner aquí escalar 1. Y voy a multiplicar. Como va a detectar que hay un 1, va a tomar esta matriz y la va a multiplicar por 1. Y aquí ya la tengo. Entonces, esta matriz es igual que esta, en tamaño y en elementos. Y entonces le voy a decir que esta la pase a B. Y ya me copió, esta matriz ya la copió aquí. Entonces ya tengo la matriz B es igual que la matriz A. Por lo tanto, al multiplicarlo, obtengo la matriz al cuadrado. Bueno, aquí ¿por qué no me responde? No me responde porque tiene el 1. Y el 1 indica que esto lo va a multiplicar por 1. Bueno, se le voy a quitar esto.
y voy a multiplicar. Entonces, esta es la matriz cuadrada de la primera. Y podemos seguir manipulando de muchas formas aquí las matrices, pero pues ya no va a haber tiempo. Ya tenemos que empezar el siguiente ejercicio. Y recuerden que les decía que el siguiente ejercicio lo vamos a tomar como referencia para el proyecto 2. Por lo tanto, ya no falta mucho para que yo les ponga el proyecto 2. Ya están aburridos, así es que para que tengan algo que hacer. Entonces, bueno, lo vamos a poner aquí. Y les digo, podemos seguir haciendo muchas cosas con las matrices, pero pues ahí en otra oportunidad. Entonces, voy a ahora pues a irme al siguiente ejercicio. Ya lo vamos a empezar. Pues ya no hay tanto tiempo. Ok. Ese es el ejercicio que vamos a empezar. Fíjense, regresamos de vacaciones, del eclipse, y luego ya no quedan tanto tiempo y nos restan 3 proyectos y 3 exámenes. ¿3 proyectos? Sí, son 4 en total, igual que en fundamentos. 4 y 4. ¿Faltan 3? Faltan 3. Casi, no, pues cada 2 semanas más o menos. Ok, vamos a identificar de ahí, díganme ustedes cuáles serían los objetos que nos van a ayudar a resolver eso. La idea es calcular por cada empleado. Ahí dice que es una lista de empleado, pero vamos a situarnos en un solo empleado. Ya eso luego lo hacemos extensivo para un arreglo de empleados o a ver qué hacemos. Pero de cada empleado, suponiendo nada más, vamos a considerar un empleado. ¿Cómo le puedo hacer yo para calcular el tiempo trabajado? Entendiendo el tiempo trabajado, pues el tiempo que quedó dentro de las instalaciones de la empresa. Dice aquí que se va a manejar un horario de entrada y un horario de salida. Imagínense ustedes que trabajan en una empresa y que les contabilizan para efectos del pago de la nómina, les contabilizan cuánto tiempo estuvieron efectivamente en la empresa. ¿Y qué es lo que hacen para eso? Pues les tienen una tarjeta. Ya ahorita, pues las tarjetas cada vez se van viendo menos, pero ahorita vamos a suponer que tienen físicamente una tarjeta en donde ustedes como empleados llegan y checan el horario de entrada. Y cuando se van, en la misma tarjeta checan su horario de salida. Y cuando les van a pagar, les van a contabilizar si se quedaron el tiempo mínimo para poder pagarles el día completo. ¿Cómo se calcularía ese tiempo? Digo, no vaya a ser alguien que llegó tarde y se fue temprano y quiera que le paguen todo el día, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Es una lista de asistencia, pero ¿qué operación tendríamos que hacer o qué datos tendríamos que considerar para eso? Ahí lo está diciendo, ¿eh? La hora de entrada y la hora de salida. Ahí yo me estoy viendo un poco exagerado porque estoy diciendo que se van a considerar también los segundos. Normalmente en los relojes checadores no vienen los segundos, vienen nada más horas y minutos. Pero bueno, yo me fui hasta los segundos. Decía al otro grupo que vi hay una nota, un video, no sé si ustedes lo vieron en China, que a través de cámaras y de todo lo de inteligencia artificial y eso, se ve unas personas trabajando ahí en una oficina y entonces les están contabilizando el tiempo efectivamente que están ahí sentados trabajando. Es decir, que si ellos se levantan a hacer algo, prepararse un café o irse al baño o ir a platicar con un compañero, ir a preguntarle algo, se les detecta y ese tiempo se les rebaja del pago. Hasta ese punto quieren llegar. Bueno, yo no voy a llegar a tanto. Nada más la hora de entrada y la hora de salida. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los objetos que nos ayudan a eso? Una hora implica 3 datos, ¿no? Empleado también puede ser una clase, pero necesitamos resolver primero cómo calcular el tiempo de un empleado. Y luego ya vemos qué hacemos con más empleados. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que considerar es su horario de entrada y su horario de salida. Si, por ejemplo, alguien llega a las 8 de la mañana, voy a poner el ejemplo con puras horas porque es más fácil de calcular. Vamos a poner que alguien llegó a las 8 de la mañana
y se fue a las 6 de la tarde. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duró ahí en la empresa? Se supone que trabajando. ¿Cómo haríamos para saber? Pues restando. La hora de salida fueron, yo dije a las 6 de la tarde, que son las 18 horas. Para poder hacer la resta tendríamos que irnos a un horario o formato de 24 horas. A las 16 horas menos, no, a las 18 horas menos las 8 horas que llegó, 18 menos 8 son 10. Quiere decir que él duró 10 horas trabajando ahí. Claro, eso lo tenemos que hacer extensivo para horas, minutos y segundos. Pero a lo que voy es que necesitamos hacer un cálculo entre horarios. Una resta de un horario de salida menos un horario de entrada. Por lo tanto, nuestra clase principal de la aplicación va a ser el horario. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí, sí va a existir luego un empleado, pero el empleado va a tener como atributos hora de entrada y hora de salida. Nuestra base primero es el horario. Entonces vamos a hacer una abstracción del horario mediante un diagrama de clase. A ver, voy a poner aquí el diagrama de clase. Que por cierto, en el proyecto yo les dije que en todos los proyectos como documentación me deben poner los diagramas de clase. Y hay algunos que lo hicieron muy bien el diagrama de clase, pero hay otros que no. Algo tan sencillo como poner el cuadrito no me lo pusieron. Nada más pusieron los elementos, pero no pusieron rayitas, ni cuadritos, ni nada. El diagrama de clase tiene que ser así, con el cuadrito y luego con una raya aquí y otra raya por acá. ¿Sí? Debe tener 3 rectángulos así bien definidos, bien dibujados. Algunos le pusieron como rayitas aquí, otros me pusieron varios rectángulos. Nada más tienen que ser 3. O sea, no, el diagrama es lo que nos representa, el elemento que nos va a representar los objetos que luego vamos a usar. Y el diagrama no es para Java, no, es para cualquier lenguaje orientado a objetos. Entonces, ¿qué va en la parte superior? El nombre de la clase, que en nuestro caso va a ser un horario. ¿Sí? Un horario. Y luego, siempre por estándar empieza con mayúscula, horario. ¿Qué va en esta parte? Los atributos, que son las variables, son los datos. ¿Cuántos datos tiene un horario? 3. Las horas. ¿De qué tipo son las horas? Un entero. Fíjense como la sintaxis realmente no es una sintaxis de un lenguaje, sino es una indicación de cómo se va a declarar luego un lenguaje. Por eso se ve un poco diferente a como lo hacemos en Java, pero aquí me dice, el menos quiere decir que es privado, horas así se llama el atributo, y el i, separado de 2 puntos, me dice qué tipo de datos es ese atributo. ¿Qué otro atributo va a tener? Minutos. ¿De qué tipo va a ser los minutos? También entero. ¿Y los segundos? Pues también va a ser entero. Ahora, ¿cuál fue la operación que dijimos ahorita que necesitamos para saber el tiempo trabajado de un empleado? Una resta. Y pasa lo mismo que con la resta de matrices. La resta de matrices, ¿cuántos objetos matrices involucró? 3, ¿verdad? El que manda a llamar, el que se va a restar y el resultado. Es lo mismo aquí. La resta de horarios va a implicar 3 objetos de la clase horario. El que manda a llamar, el que se va a restar con ese que mandó llamar, que sería this, y el resultado de la resta. Entonces, acá se ponen los métodos. Se va a llamar resta. La resta me va a regresar un horario. Una resta de horarios me da otro horario. Pero esa resta la va a mandar llamar un objeto de la clase horario que se va a convertir en this dentro del método, pero va a requerir otro horario que es el que se va a restar. Y ese pues es un parámetro. Y el parámetro se pone de esta manera. Se pone el nombre del parámetro, yo le voy a poner H, y luego el tipo de dato. ¿Sí? Aquí me está diciendo para cualquier lenguaje que es un método, es público, por eso tiene el más. El método se va a llamar resta, me va a regresar un horario y va a recibir como parámetro otro horario. Y bueno, vamos a poner también la suma porque
la vamos a requerir para la aplicación, para calcular el tiempo trabajado de los empleados. El tiempo trabajado sería la suma de los horarios trabajados, que al final de cuentas me va a dar otro horario. Entonces vamos a poner aquí un método que va a ser la suma, que también va a recibir como parámetro un horario. Es la misma situación de la resta. Para sumar se involucran tres objetos de horario, los que se van a sumar, this más el parámetro y el resultado que va a ser otro horario. Entonces aquí sería horario. Y este sería nuestra clase horario. Ok, entonces vamos a empezar a codificar rápidamente, a ver qué alcanzamos a hacer. Vamos a crear una aplicación. Voy a quitar esto. Y vamos a crear una. Se va a llamar lista de asistencia. Lista asistencia. PB 04. Estamos a 10. Lista asistencia. Bueno, ahorita pues no tenemos nada que hacer en la aplicación porque no existe la clase, no podemos crear objetos. Así es que me voy a ir pues a crear una clase. Vamos a agregar una clase. Aquí en el paquete, new Java class, se va a llamar horario. Y bueno, ¿qué le ponemos siempre a la clase? El orden no es determinante, no es indispensable ese orden, pero pues yo creo que siempre es mejor estar lo más ordenados posible. Yo pongo siempre primero los atributos y luego los constructores, después los métodos getSet, el método toString y al final los métodos de cal. Voy a seguir esa misma secuencia en todos los ejercicios. Entonces, esto lo tomamos del diagrama. Aquí lo que hicimos fue una abstracción de un horario para nuestro propósito. Puede haber otras abstracciones de horario. Ok, entonces va a ser private, el menos indica que es privado, de tipo entero. Aquí sí tenemos que usar la sintaxis de Java y se llaman horas. Y luego private, minutos y los segundos también. Estos son los tres atributos. Luego vamos a agregar constructores. Pues me voy a auxiliar de la inserción de código. El primer constructor no va a tener parámetros, va a ser el constructor de default. Es que no señalamos ninguno, lo generamos, pero nosotros le tenemos que indicar qué valores va a tener horas, minutos y segundos. Que en este caso pues van a ser puros ceros, como si fuera la hora cero. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Horas es igual a minutos. Podemos hacer una asignación múltiple de esta manera, porque todos van a valer cero. Ese es la hora cero. Si creamos un objeto horario con el constructor por default, va a traer puros ceros en sus atributos. Vamos a agregar un segundo constructor, el parametrizado. Ok, entonces vamos a insertar código, constructor. Voy a seleccionar los tres atributos para que lo pongan como parámetros. Lo generamos y ya tenemos el segundo constructor. Y el tercer constructor no lo puedo generar con el código, con la inserción. Lo voy a generar por mi cuenta. Ese va a ser el constructor de copia. El constructor de copia recibe una referencia de su propia clase. Entonces aquí le pondríamos horario H. H es una referencia a un objeto de la clase horario. Y la intención del constructor de copia, que vamos a poner que es el de copia, es tomar los atributos que está ahí, esta referencia, este objeto, y pasárselas a los atributos del objeto que se está creando con el constructor. Entonces aquí sería horas, caray, ¿dónde quedó? Sería horas es igual a la H y las horas de H. Aquí
a pesar de que los atributos son privados, aquí no necesito usar el get horas porque estamos dentro de la misma clase. H y es un objeto de horario y estamos en un constructor de horario. Bueno, entonces vamos a, ahora los minutos va a ser igual H punto minutos, estamos tomando los minutos que trae el objeto H y los segundos lo mismo. Segundos, así, ¿verdad? Bueno, ya tenemos tres constructores. Ahora vamos a agregar los métodos getSet. Eso sí los podemos hacer de manera automática. Vamos a insertar getter y setter de los tres. Invitamos de los tres, los generamos y ya los tenemos ahí. Los get, los set. Y finalmente vamos a agregar el método toString. El método toString, pues lo podemos generar, pero casi nunca coincide con lo que necesitamos. Entonces yo lo voy a generar por mi cuenta. Public string. Acuérdense que debe corresponder con la firma del toString, tal cual, así, minúscula, toString. Si no lo hacemos así, pues estamos generando un código diferente al toString que hereda, bueno, este lo hereda desde otra clase. Bueno, vamos a formar, fíjense, voy a poner aquí un horario, ¿cómo se representa un horario? A ver, no sé, las 9 horas con 18 minutos con 37 segundos. Ese es el formato que voy a usar en el toString, que me ponga las horas con una H y luego 2 puntos, luego los minutos con una M y 2 puntos, y los segundos y una S. Bueno, entonces vamos a formar eso. Las horas serían el 9. Le vamos a agregar una H de horas y un 2 puntos con un espacio. Más. Ahora le vamos a agregar los minutos. Los minutos más una M de minutos, 2 puntos, más. Ahora los segundos. Aquí nada más sería la S, ¿verdad? Ya no necesitamos los 2 puntos. ¿Sería de esa manera? Todo horario que yo quiera representar en una aplicación va a tener ese formato. Y bueno, ahorita nos falta lo más importante en cuanto al cálculo, pues que sería la suma y la resta. Pero esta ya no va a haber tiempo de hacerla ahorita. Pero pues vamos a probar por lo menos algún constructor, si el toString me lo muestra como yo lo estoy planeando. A ver, entonces me voy a ir a la aplicación y voy a crear un objeto con estos datos. Voy a decir horario y le voy a poner una referencia ahorita que se va a llamar 1. Igual, mi horario. Vean cómo me pone ahí los tres constructores. El que vamos a usar es el parametrizado. Le vamos a pasar unas horas, unos minutos y unos segundos con estos datos que puse acá. Entonces vamos a pasarle el 9, esos son las horas, los minutos que son 18 y los segundos que son 37. ¿Sí? Y le vamos a dar salida a ese objeto. Acuérdense que el método println de out es un objeto, out es un objeto. System es una clase. Println es un método. Println, todo lo que le llega lo convierte a cadena. Si no es cadena, lo convierte a cadena y luego le da salida. Entonces, el 1, como no es cadena, el 1 es de tipo horario. Para convertir a cadena un objeto, dijimos que manda a llamar su método toString. Y el método toString me lo va a mostrar de esta manera. A ver, vamos a checar. Ahí está el horario. 9 horas, 18 minutos, 37 segundos. Y así cada horario me lo va a representar de la misma manera. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya
La suma, la resta, las operaciones las vemos mañana. Y empezamos, yo creo que la aplicación visual. Muy bien, entonces por ahí le vamos a dejar.